Bienvenidos a Español para Extranjeros. Mi nombre es Marisol Contreras Arroyo y el día de hoy les platicaré sobre algunos temas de Español para Extranjeros. Bueno, comenzando, tenemos la influencia de la lengua materna en el aprendizaje del español. ¿A qué vengo con esto? Lo que quiero decir es que la lengua materna del extranjero influye mucho en el aprendizaje del español. Por ejemplo, en la competencia lingüística. Me refiero a las reglas gramaticales, las estructuras, la capacidad para producir oraciones y también puedo darles unos ejemplos. Por ejemplo, en inglés los adjetivos nos ponen antes que el del objeto o sujeto. En cambio, en español ponemos primero nuestro sujeto y luego nuestro adjetivo. Otro sería en la lengua alemana con los conectores. Por ejemplo, ellos ocupan sus conectores. Su estructura es conector, sujeto, complemento y verbo. En cambio, en el español tenemos nuestro conector, nuestro sujeto, nuestro verbo y después nuestro complemento. Esto quiero decir con esto que influye demasiado, porque los extranjeros tienden a querer usar sus reglas gramaticales para aprender otra lengua. En este caso sería la lengua española. Entonces puede llegar a crear confusiones, estrés, el querer usar o guiarse de sus propias reglas gramaticales. Y bueno, después tenemos el interlenguaje. Muy bien, el interlenguaje, de acuerdo a Selinker, es un fenómeno, no, un sistema gobernado por las reglas gramaticales que no tiene como tal una congruencia en el sistema de la segunda lengua. Al mismo tiempo, Selinker dice o menciona el funcionamiento del interlenguaje en tres cualidades básicas. La primera es la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que en todo momento el aprendiz puede sufrir, no el aprendiz, sino el aprendizaje puede sufrir varias modificaciones. Después tenemos el dinamismo, que es la experiencia que tiene el aprendiz o el estudiante para formular nuevas hipótesis y poder comprobarlas. Después tenemos la sistematicidad. Esto es en cada momento en el que el aprendiz maneja un sistema de reglas que puede ser descrito. Después tenemos lo que es la fosilización. ¿Qué es la fosilización? Es cuando vas repitiendo siempre el mismo error. Aquí tengo unos ejemplos, como pueden ver. Por ejemplo, yo gusto de naranjas. Realmente es algo que está mal dicho. Es a mí me gustan las naranjas, por ejemplo, o las naranjas me gustan. Después tenemos, por ejemplo, yo no puedo hablar ahora. Es una conjugación que está mal del verbo poder. Es yo no puedo hablar ahora. Esto pasa muy seguido para los extranjeros que aprenden español, tanto como las personas que su lengua materna es el español. Llega a haber fosilización si una persona nunca te corrige. Por ejemplo, si un estudiante dice yo no puedo hablar ahora y el profesor, docente, como ustedes le quieran decir, no le dice el error que está cometiendo, el alumno se va a quedar con esa palabra, con esa estructura y la va a seguir diciendo todo el tiempo, y cuando alguien lo quiera corregir o lo corrija mejor,
el estudiante o el aprendiz no va a poder como quitar esa palabra de su vocabulario porque ya va a decirlo inconscientemente. Entonces hay que ser muy conscientes de las conjugaciones de los verbos, de las estructuras. Como docentes de español para extranjeros tenemos que de prestar mucha atención a cómo los estudiantes hablan para que no se cree esta fosilización en las estructuras gramaticales, en las pronunciaciones o en las conjugaciones de los verbos. Después tenemos la pidginización, que, bueno, esto es como una manera en la que diferentes personas pueden encontrar, como diferentes personas que hablan diferentes idiomas encuentran una manera de comunicarse. Por ejemplo, cuatro amigos que hablen, perdón, diferentes idiomas, pero tienen esa necesidad de comunicarse, a lo mejor porque trabajan juntos y necesitan comunicarse. Un ejemplo fácil, en una cocina. Cuatro personas en una cocina, cada uno habla diferentes idiomas, pero tienen cierto conocimiento. En este caso, pongamos el ejemplo del español. Pero si tienen cierto conocimiento del español, entonces hay un nativo que habla español y tres que hablan otros idiomas, por ejemplo, inglés, alemán y chino. Entonces, esas tres personas tienen conocimiento del español, un poco. Y entonces el nativo lo que tiene que hacer, junto con ellos, obviamente, es encontrar la manera de comunicarse. Un ejemplo, bueno, puede ser que se comuniquen por señas, hablando y que hagan señas como necesito, no sé, una cuchara y que le enseñen la cuchara, o necesito eso y señale el objeto que necesita. Después tenemos las diferencias entre las lenguas maternas y la lengua meta. ¿Cuáles diferencias hay? Las lenguas maternas, como lo dice, son las lenguas que nosotros aprendemos. Los aprendemos inconscientemente porque desde chiquitos escuchamos a nuestros padres, a los familiares, a los amigos, o incluso cuando vamos en la calle, escuchamos a las personas hablar. Entonces, inconscientemente vamos aprendiendo el idioma. Bueno, vamos adquiriendo el idioma, perdón. En cambio, en una lengua meta, nosotros vamos aprendiendo conscientemente el idioma mediante estructuras, mediante instrucciones, con ayuda de maestros y demás. ¿Qué más? Bueno, a ver. Ajá. Un ejemplo puede ser un niño chiquito aprende, bueno, adquiere el idioma inconscientemente por escuchar a su mamá, por escuchar a sus familias, por estar en la escuela, incluso en la escuela. En cambio, cuando ese niño, ya sea chiquito, adolescente o adulto, quiera aprender un idioma, va a ser diferente, porque ya no lo va a adquirir como tal. Lo que pasa es que va a aprender con las estructuras tal y como se tiene que decir el idioma, le van a enseñar pronunciación y demás. Después, para finalizar, tenemos la formación del docente de español para extranjeros. Bueno, ¿qué necesita un docente de español para extranjeros para enseñar español a un extranjero? Primero que nada, tiene que tener, como todo docente de cualquier carrera o lo que quiera enseñar una lengua, necesita tener control del grupo, necesita manejar bien el idioma, necesita estar bien capacitado en la parte de las TICs, porque como saben,
hoy en día se ocupan mucho las TICs para que los estudiantes aprendan mejor el idioma. También tiene que tener ese conocimiento de interculturalidad, tiene que tener ese desenvolvimiento para poder eh, como expresar o compartir la cultura. Por ejemplo, un docente de español tiene que saber muy bien la cultura del idioma para que a la hora de enseñar los alumnos tengan esa motivación de aprender un poco más del idioma. No nada más aprender como las estructuras, es sujeto, verbo y complemento. Sujeto a esto y esto y esto. No, sino que también saber un poco más sobre la cultura del idioma, saber más sobre sus tradiciones, y encontrar la manera de que no ocurra esto del choque cultural. Obviamente puede llegar a pasar, pero para eso se necesita la formación. También tiene que tener buen desenvolvimiento para hablar con los estudiantes, apoyarlos, guiarlos. El ser docente no nada más es el enseñar una lengua y listo, sino que también saber guiar al estudiante para que aprenda bien el idioma. Saber dar retroalimentación, saber tener este contacto con los alumnos, obviamente docente-alumno, y pues nada más. Y aquí dejo mis referencias de donde saqué toda mi información, y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya saben, pueden dejarlo abajo en en el cuadrito donde dice comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta luego.